tenemos justamente esta propiedad del inverso u opuesto. Y dice que en el caso de la suma, para cada número real, existe otro número real llamado inverso aditivo. A veces también se le dice el negativo, pero comúnmente mejor conocido como el inverso aditivo, es favorable para realizar o para poder entender todas esas propiedades. Tal que la suma de ambos es cero. ¿A qué se refiere esto? Yo tengo A y le voy a sumar justamente lo que dice, el negativo. A menos A, si nosotros hacemos aquí alguna propiedad, bueno, la ley, aplicamos la ley de los signos, que ya la sabemos, pero bueno, tenemos que revisar que justamente aquí aparece. Entonces dice que esto va a darse, y en efecto, ¿sí? Por ejemplo, tenemos 5, yo tendría que, pues justamente estoy haciendo una operación de suma, pero tengo que sumarle el negativo del mismo 5 para que me dé 0. Otro caso podría ser el siguiente. Tengo menos 7 y yo le voy a sumar, pues no necesariamente un negativo, sino el mismo 7. Menos 7 más 7, pues justamente va a dar 0. Bien. Así que se tiene que el 5 tiene por negativo a menos 5. Y para menos 7 tiene como negativo al 7. Digamos, si nosotros preferimos utilizar la palabra en vez de inverso aditivo, utilizamos el negativo. Entonces veamos el caso del menos 7, tiene como negativo al 7. Aquí el negativo se refiere no a otra cosa del signo, sino a lo opuesto, a él, ¿sí? Veremos ahora. El negativo de un número real es en general menos a, ¿sí? Digamos como que lo tendríamos que multiplicar por un negativo, porque tenemos que tener en cuenta que a es un número real cualquiera y puede ser negativo como positivo. Su signo está implícito. Bueno, entonces el multiplicar por un negativo, pues justamente es la definición del inverso aditivo o el opuesto. Por tanto, menos a, para el caso que vimos aquí previamente con el ejemplo del menos 7, menos a tiene por negativo al número real menos a. Digamos, si nosotros queremos ser más explícitos que lo que está pasando con los signos, adoptando que a es, digamos, positivo. Menos por menos, pues justamente va a dar más. Y no ponemos el signo positivo después de una igualdad, por supuesto. Bien, entonces, por la representación de los números reales en una recta, el negativo de un número real también se le dice que es el simétrico. Es decir, el simétrico de A y viceversa. A es el simétrico de menos A. Es decir, menos A es el simétrico de A y viceversa, A es el simétrico de menos A. Bien. ¿Y qué quiere decir esto? Pues tengo aquí la recta donde represento los números reales, coloco el 0, ubico el A, vamos a pensar que A es positivo, y entonces su negativo estaría de este lado, del lado opuesto del 0, a la misma distancia, por supuesto. Y por eso es que se dice que son simétricos, en vez de manejar como inverso aditivo o negativo. Bien, entonces así tenemos que esto es justamente el inverso aditivo o negativo para el caso de la suma. Bien, para el caso de la multiplicación, dice que para cada número real distinto de 0, aquí tenemos que tener en cuenta este caso. Existe otro número real llamado inverso multiplicativo, tal que el producto de ambos es la unidad. Bien, entonces vamos a pensar que A es diferente de 0. Entonces el inverso multiplicativo de A, pues es pensado así como una fracción, ¿sí? Como si A fuera un entero, 1 sobre A. En realidad lo que estamos haciendo es dividir el 1 entre ese número A al que estamos buscando su inverso multiplicativo. Y en efecto, si nosotros los consideramos o los vemos como una idea de enteros, de números enteros, yo tendría que el producto de A por 1 sobre A, bien, debemos de ver que justamente es 1. Para eso vamos, si pensamos que A es como si fuera un entero, no necesariamente tiene que ser entero,
nada más con que sea diferente de cero porque no podemos dividir con cero para el caso de esta forma de fracción. Bien, en el producto de enteros, entonces, comúnmente hacemos lo siguiente, que digamos que el entero le ponemos un denominador 1, justamente como lo vimos en la clasificación de los números reales. Y entonces ese es el primer factor, y el segundo factor ya tenemos que es 1 sobre A. Y entonces al hacer el producto de las fracciones, numerador por numerador y denominador por denominador. Y entonces vamos a llegar que esto es A sobre A igual a 1. Bien, y en efecto, entonces sí es correcto decir quién es el inverso multiplicativo de un número A, pues es 1 entre A, es decir, es el cociente de 1 sobre ese mismo número. Por ejemplo, el 5 tiene por inverso multiplicativo al 1/5, o bien al 0.2 después de haber dividido 1 entre 5. Veamos por qué. 5, al multiplicarlo por 1/5, veamos que estamos manejando fracciones de enteros. Entonces el 5 sobre 1, digamos, por así decirlo, es el primer factor, y el segundo factor es 1/5. Y al hacer el producto, justamente como lo vimos previamente con los símbolos en A, pues justamente llegamos a que esto es la unidad. Es decir, 1/5 o 0.2 en su representación decimal, pues es el inverso multiplicativo del 5. Y también el caso del inverso multiplicativo también opera de manera recíproca, es decir, que el inverso multiplicativo de 1/5 o de 0.2, pues es el 5. Y veamos otro caso. Para menos 7 tiene como inverso multiplicativo al menos 1/7. Y en efecto, el estudiante puede corroborar que esto es cierto. Estas propiedades son de gran importancia, ya que a partir de ellas se desarrollan y justifican lógicamente todos los cálculos aritméticos y algebraicos con los números reales. Bien, hay que observar del inverso multiplicativo lo siguiente. Por supuesto, también el inverso aditivo, pero respecto de sus signos. Bien, vamos a poner de este lado el número real A y su inverso aditivo del número real A, el del lado derecho. Bien, veamos los signos. Para el inverso aditivo, el número real A, si es positivo, su inverso debe ser negativo. Y si es negativo el número real A, entonces su inverso debe ser positivo. Veamos ahora el caso de el inverso multiplicativo para los números reales. Bien, aquí vamos a darnos cuenta que ambos tienen el mismo signo. Veamos el número real A y el inverso multiplicativo del número real A. Sus signos, si el número real A es positivo, entonces debe su inverso ser también positivo. Y ya lo vimos, con el 5, su inverso multiplicativo era 1/5. Y en el caso del 7, del menos 7, es negativo y su inverso multiplicativo debe ser negativo. ¿Sí? Y estas propiedades de los inversos aditivo y multiplicativo se observan pues justamente en la ley de los signos que se verá en otra presentación.